Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video acerca de macroeconomía 3 y del crecimiento económico. Como les había comentado en videos anteriores, ahora sí ya estamos en la recta final. Creo que solamente falta un episodio para llegar al final. En este modelo más bien vamos a revisar un modelo que está muy relacionado con los temas un tanto más actuales de crecimiento económico. Este va a ser el modelo de economía de las ideas de Paul Romer. Paul Romer ya desarrolló este modelo a finales de los años 80. Yo sé que suena pues que han pasado prácticamente 30 años desde que lo realizó, pero pues finalmente son uno de los modelos más actuales que tenemos y que pues se han tomado en cuenta o se tomaron en cuenta durante pues los últimos años en el desarrollo tanto de la empresa como también algunas economías actuales han adoptado algunas ideas de este modelo, ¿no? Bueno, les voy a presentar el material para que comencemos con la explicación. Eh, y quisiera comenzar con esta frase tan importante de Paul Romer, en la que nos dice que los países no se desarrollan por su capacidad de construir fábricas en otros países, sino por su capacidad de exportar ideas. Y pues esta frase es bastante polémica en algunos casos, ¿no? Para algunos cierta, para algunos no tanto. En algunos casos ha sido cierta y en otros no, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, quizás con países como Estados Unidos, que finalmente han exportado sus conocimientos a otras partes del mundo y pues finalmente son un país creciente en términos de PIB, ¿no? Eso en términos generales. Pero bueno, no nos metamos tanto con eso, únicamente dejo por ahí la frase tan importante de Paul Romer. Y pues bueno, Romer desarrolló la teoría del crecimiento endógeno y enfatizó justamente la idea de que el cambio tecnológico va a ser resultado de un conjunto de factores, ¿no? Como lo es los investigadores, los emprendedores y los inventores que pues responden a ciertos incentivos económicos para poder hacer ese desarrollo tecnológico. Realmente Paul Romer plantea una visión alternativa a los modelos de crecimiento neoclásico que hemos estado mencionando. Recordemos que en los modelos de crecimiento neoclásico, en un equilibrio competitivo completamente especificado, todo está básicamente determinado por factores exógenos. Este, También una de las cosas que plantean los neoclásicos es que el producto per cápita puede crecer ilimitadamente y que pues que es creciente en el tiempo, ¿no? Más que nada. Eh, Aquí, pues, como les digo, los resultados que plantea Paul Romer son no dependientes de ningún cambio exógenamente especificado, es decir, no depende de ningún factor exógeno. Él nos dice que las preferencias y la tecnología son constantes e idénticas en todos los países y que incluso el tamaño de la población también se mantiene constante. Eh, para estos resultados, pues es crucial que se abandonen ciertos supuestos de rendimientos decrecientes como se plantea en el modelo de Solow, ¿no? Por ejemplo. Romer propone realmente un modelo de crecimiento endógeno en el cual el crecimiento de largo plazo está dirigido principalmente por la acumulación de capital y la acumulación de conocimiento, sobre todo esto, la acumulación de conocimiento, considerando que este conocimiento va a ser un bien de capital intangible. Y bueno, los agentes van a buscar la manera de maximizar sus beneficios precisamente valiéndose de este capital intangible conocido como conocimiento. A diferencia del capital físico, el nuevo conocimiento va a ser producto de la investigación tecnológica que exhibe retornos decrecientes y a escala, ¿no? Dado que existe un stock de conocimiento en el momento y en el tiempo, duplicar los insumos necesarios para la investigación no va a duplicar la cantidad de nuevo conocimiento producido. O sea, es decir, si duplicamos los insumos que son necesarios para poder
investigar o para poder crear alguna investigación, esto no necesariamente me va a duplicar el nuevo conocimiento producido, no va a depender de muchas más cosas. Entonces, él básicamente define que todo lo que afecte sus esfuerzos, como la política fiscal, la política financiera, la financiación de la investigación básica y la educación, puede influir potencialmente en las perspectivas económicas a largo plazo, ¿no? Siempre se puede pensar que va a haber mayor crecimiento en un país que invierte en investigación y desarrollo. Eso es lo que planteaba Romer. Eh, Antes de continuar con esta idea, este planteamiento de Paul Romer, él va a partir de una idea fundamental, va a clasificar los bienes en lo que se conocen como bienes rivales y bienes no rivales. De ahí esta siguiente pregunta, que si ustedes pueden decirme, ustedes pueden comentar aquí abajo, un tipo de bien que no sea escaso, alguno que ustedes consideren que no sea escaso de ninguna manera. Ustedes saben que por, eh, por default en la economía clásica y la economía neoclásica, pues los bienes poseen esta propiedad de ser bienes escasos, ¿no? Pero quizás ustedes creen que podrían decirme algún tipo de bien que no sea escaso. Bueno, esta pregunta viene a colación justamente por el elemento fundamental del modelo, la clave del modelo, ¿no? Romer va a señalar que las ideas son diferentes de los demás bienes económicos, que no es lo mismo hablar de un bien económico como maquinaria, como herramientas o como alimentos o cualquier otro tipo de bien económico, va a ser diferente. Lo que son las ideas, ¿no? Él dice que todos los bienes de la economía clásica son rivales, lo que les mencionaba, ahorita lo vamos a definir más a fondo, pero mientras piénsenlo así, ¿no? Que a medida que las personas requieren mayor cantidad de ese bien, hay menor cantidad para otras personas, ¿no? Lo que yo les decía, que la gran mayoría de los recursos son escasos, es decir, si pensamos en manzanas, tal vez si una persona come una manzana, va a haber menos manzanas para las demás personas, ¿no? Eso es básicamente un bien que es rival, pero ahorita lo vamos a definir formalmente. Entonces dice que esa rivalidad justamente van a ser de la escasez, y la escasez pues nosotros conocemos que es cuando estos bienes son cuantificables y son agotables, ¿no? Bueno, entonces Romer menciona que las ideas no constituyen un bien rival, o que son uno de los pocos bienes que no son bienes rivales, ya que a medida que se usa más este conocimiento no significa que exista menos para el resto, ¿sí? Porque pues se piensa que el conocimiento es inagotable. Entonces, las ideas, por lo tanto, no se van a agotar con su uso, y una idea pues se puede usar simultáneamente por varias personas, ¿no? Um, si pensamos en desarrollar alguna idea, no solamente se puede usar para esa misma persona, sino que otras personas pueden explotarla. Entonces ahora vamos a esta parte donde explicamos lo que son los bienes rivales y los bienes no rivales. Formalmente, de manera formal, se le denomina bien rival si el consumo de ese bien por parte del consumidor impide el consumo simultáneo por parte de otros, o si el consumo de una parte reduce la capacidad de otros para consumirlo, ¿no? Era lo que les mencionaba con la cuestión de las manzanas. Y bueno, para la mayoría de los bienes rivales se considera que son tangibles, ¿no? Entonces se denomina como bien rival si el consumo de ese bien por parte del consumidor pues va a impedir su consumo simultáneo, como podemos pensarlo también con las herramientas, ¿no? Si ocupamos una herramienta, otra persona ya no puede disponer de esa herramienta de igual manera. Vamos a tener dos tipos de bienes rivales, los bienes duraderos y los bienes no duraderos. En general, los alimentos son buenos ejemplos de lo que se considera como bienes rivales no duraderos, porque una vez que se usan por un consumidor, pues no pueden ser usados nuevamente, ¿no? Ya si se comieron una manzana, otra persona no se puede comer la misma manzana, se podrá comer otra, pero no la misma. Por otra parte, van a existir los bienes rivales no duraderos.
Estos, duraderos en este caso. Estos pudieran ser las herramientas, que son ejemplos de bienes duraderos, porque no se agotan con un solo uso, sino que se van agotando a medida que se van usando. Entonces pueden ser transferidos a otras personas. Una herramienta la puede ocupar un trabajador y luego la puede ocupar otro trabajador y luego otro más, pero va a llegar un punto en el que ya no se puede ocupar, que ya se desgastó demasiado. Entonces estos son los bienes rivales y el conocimiento se considera como un bien no rival porque puede ser usado por muchas personas. Entonces, ¿cómo se explica la no rivalidad de las ideas y el crecimiento económico? Se dice que el hecho de que un bien sea no rival va a dar lugar a los rendimientos crecientes a escala, es decir, cuando la producción aumenta más que proporcionalmente si aumentamos alguno de los factores. Entonces aquí Romer plantea lo que es un argumento de la replicación estándar y se refiere justamente a duplicar las ideas para duplicar la producción. Por ejemplo, aquí en el material les planteo un ejemplo en el que cuando queremos duplicar la producción de computadoras de una fábrica, una forma viable de hacerlo, pues es construir otra fábrica idéntica, ¿no? Con trabajadores, herramientas, material y todo lo que es equivalente a la primera fábrica, ¿no? Es decir, si ponemos una planta de automóviles en México que produce cierta cantidad de automóviles y queremos producir los mismos automóviles para otro continente, pues tenemos que poner otra fábrica con los mismos elementos en ese otro continente, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Entonces, la no rivalidad de las ideas va a ser parte fundamental del argumento de la replicación, porque no se tiene que reinventar una idea cada vez que se replica una fábrica o algún producto, ¿no? O sea, no tenemos que poner una fábrica diferente ni nada por el estilo si lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Quizás a medida que vaya avanzando la tecnología, pues modernizar a más fábricas, pero igualmente si llega una nueva tecnología, la puedo aplicar a las dos fábricas y no necesito una nueva tecnología para una y una nueva tecnología para la otra. Esa es la idea que plantea Romer, ¿no? Entonces se puede usar la misma idea sin eliminar la posibilidad de uso o agotamiento para otras empresas o otros desarrollos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, él explica los rendimientos a escala y dice que no necesariamente tienen que ser constantes, ¿no? Romer plantea que los insumos rivales, o en la parte de los insumos rivales, como pueden ser las herramientas, los trabajadores, los materiales y todo lo que ya habíamos mencionado, se tienen rendimientos constantes a escala porque en algún punto se van a agotar, ¿sí? Y van a llegar a ese estado estacionario que hablábamos en los modelos anteriores. Cuando se dice que va a haber rendimientos crecientes a escala, es decir, que a medida que aumentamos uno de los factores, crezca más que proporcionalmente la producción, esto va a ocurrir si se duplican los insumos rivales y también la cantidad y la calidad de esas nuevas ideas, es decir, si se duplican los bienes de capital, pero también se duplican las nuevas ideas o los nuevos adelantos tecnológicos o todo lo que tiene que ver con nueva tecnología, ¿no? Esto nos va a dar un incremento más que proporcional en la producción total, ¿sí? Entonces, cuando se logran los rendimientos crecientes, el crecimiento económico va a seguir de manera natural, porque entonces se van a ir desarrollando innovaciones tras innovaciones tras innovaciones, si se logra incentivar que se sigan creando justamente. Entonces, de acuerdo con esto, la producción por persona va a depender de su acervo de conocimientos, es decir, entre más tengamos una persona preparada, vamos a tener mayor crecimiento económico, porque la producción va a depender de cuántos conocimientos tienen las personas en ese territorio o en ese país donde se quiere generar ese crecimiento. Bueno, sin la rivalidad, el crecimiento de los ingresos por persona únicamente va a estar ligado, como les dije, a su acervo total de ideas. Eh, Me refiero a este acervo total de ideas como un agregado, no al crecimiento de las ideas por persona, ¿no? Entonces, esta parte es importante que eh, dice que llega un punto en el que no nada más va a depender del conocimiento de una persona, sino del conocimiento agregado de las personas, ¿sí? Y eso va a hacer que incremente ese acervo total de ideas dentro de ese territorio, dentro de ese entorno, y entonces eso va a propiciar lo que es el crecimiento económico.
y va a laborar de manera de rendimientos crecientes a escala. Pero si yo únicamente incremento los insumos rivales, entonces voy a tener rendimientos constantes, ¿no? Únicamente constantes. Bueno, para Romer el crecimiento a largo plazo en cualquier modelo de los que analizamos anteriormente, el crecimiento natural se va a dar a base del crecimiento de la población y del incremento de la inversión y de todos los elementos que son exógenos, ¿no? Este, pero aquí, para Romer, el crecimiento sostenido se va a dar por el crecimiento de las ideas, ya sea en diferentes personas o en unas pocas personas, pero la asignación de recursos a la investigación y al desarrollo va a generar un beneficio a las empresas y por lo tanto un crecimiento económico. Entonces, ustedes pueden ver que este modelo de crecimiento de Romer ya está más enfocado a la parte endógena, a la parte también microeconómica y macroeconómica en conjunto, cuando habla del desarrollo de la empresa, ¿no? Y del crecimiento económico atado a ese desarrollo de la empresa mediante investigación y desarrollo. Entonces, él plantea que el conocimiento se va a considerar como un bien económico que va a ser el motor de crecimiento de la economía a largo plazo y que mientras siga habiendo innovación en las ideas, va a seguir habiendo crecimiento económico. No sé si ustedes estén o no estén de acuerdo con esa parte, pero a algunos países les ha funcionado, ¿no? Algunos países que han innovado en cuestión de tecnología, pues les ha funcionado ese crecimiento, pero yo creo que es generacional, pero eso es ahora sí que un punto de vista particular. Pienso que hay generaciones como de rápido crecimiento y que siempre llegan a un punto de estancamiento, ¿no? Lo podemos ver en algunos adelantos tecnológicos, como en su momento pasó en los años 90 con todo el desarrollo de las tecnologías de la información, y de repente después tuvo un pequeño estancamiento y así sucesivamente, ¿no? Em, Luego se fueron dando nuevas ideas y así. Entonces yo creo que funciona como si fueran ciclos, pero eso es finalmente una opinión personal. Romer plantea específicamente que se considera como motor de crecimiento lo que es el conocimiento y las ideas y el desarrollo de nuevas innovaciones impulsadas por la investigación y el desarrollo. Eh, este modelo de Romer pues no es la excepción en el planteamiento de un modelo matemático en el que va a ser los siguientes supuestos. Romer, para comenzar su modelo, dice que el cambio tecnológico va a ser a base de crecimiento económico, ¿sí? Que va a ser, ese cambio tecnológico va a ser la base de ese crecimiento. Que la población o la mano de obra van a ser igualmente que en todos los demás modelos a una tasa de crecimiento constante, que el acervo de capital humano va a ser fijo, los bienes de capital se van a producir en el sector separado que tiene la misma tecnología que el sector de producción final. Esto lo vamos a explicar más a detalle cuando veamos las partes que integran el modelo, ¿no? Los tres sectores que integran el modelo. Y va a plantear una como relación básica en donde el conocimiento más el capital humano va a ser igual a las nuevas ideas o al nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, conocimiento más personas y capital humano va a ser igual a nuevas ideas y por lo tanto nuevo conocimiento. Él nos dice que el producto final va a ser una función, va a estar en función de la mano de obra física, el capital humano destinado al producto final y el capital físico. Es decir, no basta con tener una buena idea para tener un producto final, sino que esa buena idea la tenemos que llevar a la práctica mediante la mano de obra física y también mediante el capital físico, que es lo que vamos a utilizar como herramienta para poder desarrollar ese producto final. Aquí les hago una nota muy importante. Esta nota dice que el capital humano, ¿cómo define Romer el capital humano o a qué se refiere cuando habla de este capital humano? Él dice que viene determinado por un nivel de formación y experiencia de lo que es el factor trabajo. Es decir, él no clasifica de igual manera lo que es el capital humano que lo que es el factor trabajo o la mano de obra física, ¿no? Factor trabajo y mano de obra física para él es lo mismo, pero capital humano no. El capital humano va a estar determinado por el nivel de formación y la experiencia del factor trabajo. Entonces, el capital humano va a ser un bien rival porque tanto
tanto la formación como las experiencias son aspectos incorporados a una sola persona, que no pueden ser usados por otros. Sin embargo, las ideas que generan estas personas o que se producen con esa formación y experiencia no son bienes rivales, es decir, su conocimiento de esa persona que él está usando propiamente va a ser un bien rival porque no lo puede usar otra persona, es su conocimiento de esa persona. Pero las ideas que desarrolla a base de ese conocimiento sí van a ser bienes no rivales, ¿sí? Que se pueden replicar y que no van a agotarse en el tiempo, ¿no? Entonces, conocimiento es un bien rival, pero conocimiento cuando se asigna hacia una sola persona, ¿sí? Y las ideas realmente no son bienes rivales. Entonces, es importante diferenciar entre estos dos conceptos, ¿no? Bueno, entonces Romer va a capturar este modelo y a dividirlo en sectores, ¿no? Plantea un modelo con 3 sectores. El primero va a ser un sector de investigación que va a producir nuevo conocimiento. Luego va a ser un sector de producción de bienes intermedios que utiliza el conocimiento generado por la investigación para producir bienes intermedios. Y al final, pues va a ser un sector que produce el output final o el producto final. Y pues bueno, es interesante cómo me consigue dar una formulación matemática al modelo para demostrar cómo la introducción de un bien no rival introduce irregularidades en la función de producción, que pues lo van a hacer incompatibles con un entorno de libre competencia. Este modelo va a conducir a un equilibrio de competencia monopolística. Aquí ya no se habla de competencia perfecta, como pueden ver en los demás modelos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este sector de la investigación, como les dije, se va a producir conocimiento nuevo o ideas en este caso, ¿no? Entonces van a crear bienes de producto duradero y como insumos, este sector va a tener como insumo el capital humano más el acervo de conocimiento ya existente. Es decir, el conocimiento que tiene la persona que va a desarrollar la idea, más aparte los conocimientos que ya existen uh, en materia de ese desarrollo que está haciendo esta persona. Por otra parte, tampoco van a utilizar capital físico ni mano de obra no calificada. En este sector únicamente se van a desarrollar esas ideas, esas nuevas ideas, ¿no? Y la producción de diseños es propiedad de la empresa a través de patentes. Entonces es así, hagan de cuenta que es únicamente el sector donde se está investigando y desarrollando nuevas ideas. Luego vamos a tener el sector de bienes intermedios que van a ser básicamente los bienes del productor y van a ser bienes duraderos como herramientas o insumos para producir bienes de consumo final. En la mayoría de los casos se mantiene una posición monopólica en el mercado de estos bienes intermedios, es decir, ya están como seleccionados, ¿no? Por otra parte, el sector de bienes finales pues ya va a producir el producto final y van a ser los insumos que va a utilizar este sector ya implican la mano de obra, el capital humano y el conjunto de bienes duraderos o bienes intermedios. Entonces aquí para poder llevar a cabo las ideas del sector de la investigación conjuntadas con los bienes intermedios ya se requiere esa mano de obra, se requiere el capital humano y esos bienes intermedios, por supuesto. Aquí abajo les hago una nota para que ustedes puedan identificar a qué se refiere cada uno de los conceptos y no se hagan bolas, ¿no? El capital físico van a ser los bienes ya producidos que se usan como insumos. El capital físico hablamos de herramientas, hablamos de bienes intermedios como algunas algunas cosas que ya están producidas previamente, pues lo que se conoce como bienes intermedios, ¿no? Que están producidos previamente para utilizarse en la producción de otro bien. También aquí una aclaración es que la mano de obra va a ser desgaste físico, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, trabajadores, acá el trabajador que emplea su fuerza. Y el capital humano va a ser el que produce conocimiento y vean cómo dice que produce productividad. ¿Sí? Entonces, la mano de obra, Romer considera que no produce productividad, sino que lo que genera esa productividad va a ser el capital humano. Podrán estar o no estar de acuerdo, pero ese es el planteamiento que hace Romer, ¿no? Bueno, por otra parte, ya vamos a ver la representación un tanto de este modelo.
donde nuestro capital va a estar representado por la letra X y va a ser el capital físico, la maquinaria, las herramientas y demás. Vamos a medir este capital físico en unidades de bienes de consumo, de bienes de consumo que se producen, y luego vamos a tener la mano de obra representada por la letra L, y pues es como les decía, la fuerza y las habilidades de forma física de las personas, y las unidades de medida van a ser en número de personas. Por otra parte, vamos a tener la letra H, que va a ser el capital humano. Este capital humano va a ser la fuerza de trabajo especializado, el que produce ideas. Y aquí algo muy curioso, este capital humano lo vamos a medir en número de años, pero ¿número de años de qué? Bueno, pues número de años de preparación, número de años de estudio de esta persona, ¿no? De experiencia. Entonces se va a medir en esas unidades. Por otra parte, vamos a tener el nivel de tecnología, que va a estar representado por la letra A, y van a ser las ideas medidas en número de innovaciones producidas. Vamos a ver nuestra ecuación general. Obviamente tenemos ecuaciones detrás de esto. Yo les voy a poner aquí en la descripción bibliografía donde pueden encontrar más textos sobre esto, y donde pueden encontrarlas, todo el desarrollo matemático que se trabajó para llegar a esta ecuación general, pero yo creo que nos llevaríamos videos y videos en hacer este desarrollo. Incluso pueden ustedes buscar algunos videos aquí de el modelo de Romer, y van a encontrar todo este desarrollo que se hizo hasta llegar a esta ecuación general, en donde vamos a tener la G, que va a representar la tasa de crecimiento económico, que va a ser pues finalmente es el fin, ¿no? Porque recuerden que es un modelo de crecimiento económico, entonces esta G va a representar esa tasa de crecimiento. Nuestra delta va a ser el parámetro de productividad del capital humano empleado en el sector de la investigación. Entonces, aquí va a ser cuánto produce ese capital humano, ¿no? La productividad, cuántas unidades por persona va a producir este sector de la investigación. Y luego multiplicado por HA. HA va a ser el capital humano total empleado en la investigación, entonces va a ser la productividad por el capital humano total, ¿no? Y esto se va a desglosar de la siguiente forma, porque esto es en términos así como generales, ¿no? Así como ya muy, eh, muy sintetizada la fórmula sería esta. Pero ¿cómo medimos ese capital humano total empleado en la investigación y ese parámetro de productividad? Bueno, eso va a ser igual a esto que tenemos por acá. Va a ser igual a nuestro delta, que va a ser el parámetro de productividad del capital humano empleado en el sector de la investigación, multiplicado por la H menos todo esto que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí primero es alfa y beta, que se involucran en esta ecuación. Van a ser parámetros tecnológicos, ¿no? ¿Qué tanto se ha desarrollado la tecnología y qué tanto se está empleando en este capital humano total empleado en la investigación? ¿Por qué es menos? Vean, esta HA va a representar el capital humano total empleado en la investigación, ¿sí? Le estamos restando estos parámetros tecnológicos porque mucho de capital humano está apoyado o está influenciado por la tecnología ya desarrollada previamente. Entonces, por eso se está haciendo este descuento de lo que se considera tecnología empleada o desarrollada previamente, multiplicado por la tasa de interés. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la tasa de interés aquí? Bueno, la tasa de interés aquí tiene que ver mucho en este modelo justamente porque esta tasa de interés lo que nos va a representar es un descuento de alguna manera, un descuento o un abono a esa inversión que se va a hacer en tecnología, ¿sí? Entonces, precisamente por eso está multiplicado por la tasa de interés, porque esa tasa de interés va a depender de la inversión. Aquí no nos estamos deshaciendo totalmente de ese factor de inversión que mencionábamos en los modelos anteriores, simplemente que aquí está representado en forma de tecnología, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, la tecnología se desarrolla a base de inversión. Entonces, para invertir, pues necesitamos préstamos en algunos casos o necesitamos ahorro.
¿no? Entonces, justamente recuerden que el ahorro y la inversión está directamente relacionado con la tasa de interés, porque si tenemos una tasa de interés muy alta, rara vez se piden préstamos para invertir en investigación y desarrollo, y también se prefiere, por el lado del ahorro, pues se prefiere seguir ahorrando el dinero en lugar de invertirlo, porque pues me está dando buen rendimiento, ¿no? Pero de manera contraria, si la tasa de interés es baja, se pueden pedir más préstamos para invertir en el desarrollo de investigación y desarrollo justamente, y también se tiene preferencia por invertir en vez de preferencia por ahorrar, ¿no? Precisamente porque ahorrar pues me da una tasa de interés muy baja y pues me resulta mejor invertir. Entonces, esta parte de aquí véanlo como una relación entre la inversión que está relacionado con la tecnología y la tasa de interés, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funciona esta ecuación general que plantea Romer, y dice que esto va a tener varios efectos, ¿no? Va a tener efectos en la economía. Y nos dice que si la tasa de interés aumenta, el valor presente descontado del ingreso neto será menor. Estas frases rimbombantes siempre son un poco confusas. Este, Aquí simplemente nos dice que si la tasa de interés es alta, va a haber menos ingreso, según esto, y que pues por lo tanto si hay menos ingreso, va a haber menos probabilidad de inversión y menos probabilidad de ahorro, y por lo tanto menos probabilidad de invertir en investigación y desarrollo. Por lo tanto, plantea que las tasas de interés altas generalmente van a generar un ingreso menor. Otro de los efectos que él menciona es que se asigna una menor cantidad de capital humano a la investigación y la tasa de crecimiento G va a ser menor, ¿sí? Entonces, em, eh, entre mayor cantidad sea el capital humano que tenga un país, nos dice que la tasa de crecimiento va a aumentar. Cuando las decisiones a invertir en capital físico, en X, es decir, capital físico, recuerden que son las herramientas y todo lo que tenemos para el desarrollo, bueno, cuando esa decisión de invertir en ese capital físico se va a separar entre la decisión de invertir en investigación y los efectos de subsidiar el capital físico hacen que se frene el crecimiento de la economía y de la tecnología, ¿no? Porque nos dice, bueno, si yo invierto en herramientas, pero no invierto en capital humano y en generar conocimiento, en investigación y desarrollo, entonces, ¿de qué me sirven esas herramientas si van a seguir produciendo lo mismo y vamos a llegar a cierto punto en donde va a ser un estado estacionario? Entonces, si yo invierto en investigación y desarrollo, probablemente pueda aprovechar mucho mejor o pueda darle productividad a ese capital físico. Otro de los efectos nos dice que si la mano de obra aumenta, no hay aumento de la tasa de crecimiento. Es decir, si yo aumento mi número de trabajadores que no está preparado, no va a haber ningún aumento, no va a tener ningún efecto directo en el crecimiento de la tasa, más bien en la tasa de crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, que lo ideal es aumentar su capital humano y no su mano de obra, sino que hay que aumentar el número de trabajadores preparados. Es lo que justamente nos dice en el siguiente cuadrito, que sería que si el capital humano aumenta, se va a acelerar la tasa de crecimiento pues del país como tal, ¿no? Aquí esto es interesante y se los dejo como un tema de discusión. Vean, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur hay muchísima gente, eh, muchísimo capital humano, casi la gran mayoría de las personas tiene estudios universitarios y pues sería interesante que ustedes se dieran a la tarea de investigar cómo ha sido su crecimiento económico en los últimos años, si han llegado a un punto de un estado estacionario o si verdaderamente esa preparación de capital humano ha acelerado su tasa de crecimiento. Yo creo que en algún punto lo aceleró, lo podemos ver quizás en el año, bueno, en la década de 2000 a 2010, de 2010 a 2015 tal vez, pero habría que analizar lo que sucedió después, ¿no? Bueno, y aquí Romer entonces finalmente llega a la idea del planteamiento de un subsidio del gobierno y nos dice que si se subsidia al empleo del sector investigación a través de impuestos, se obtendrán los mismos efectos de crecimiento económico que si se produjera un aumento en la productividad del sector de la investigación. Romer plantea que debe de haber un incentivo,
un incentivo para la investigación y el desarrollo, y que ese incentivo puede estar impulsado por alguna política de subsidio del gobierno. Sí, entonces hablemos que este modelo es quizás el respaldo teórico de las becas de CONACYT, o de las becas de estudios de posgrado. Entonces, bueno, eso también lo dejo al aire como manera de reflexión. Si ustedes consideran que en efecto estos subsidios del gobierno van a generar crecimiento económico a partir del impulso de la investigación y el desarrollo con la creación de capital humano, ¿no? Eso sería interesante, y evaluar el resultado de estos programas de subsidio del gobierno, ¿no? Bueno, entonces el modelo sitúa el conocimiento, o es decir, al capital humano y a la tecnología como factores claves del crecimiento. Una economía con más alto nivel de capital humano tendrá mayor tasa de crecimiento, y la no exclusividad total de la tecnología va a repercutir en una asignación insuficiente de recursos en este campo. La aportación básica que tiene Romer supone un cambio en la orientación de las políticas de desarrollo, que en lugar de que se dirijan al aumento del capital físico, deben de dar prioridad a fomentar el capital humano y el apoyo a la investigación, y de esta manera va a haber crecimiento económico. Entonces, esta es la principal aportación que hizo Romer a este modelo. Ya para finalizar, les puse por aquí una actividad. Bueno, son dos problemas, los dos muy similares, que se resuelven con esta formulita que tenemos aquí arriba. Y quiero que ustedes analicen los resultados de ambos problemas. Nos plantea que es un país desarrollado que tiene un capital humano capacitado en promedio con 20 años, nos está dando 20 años de experiencia. Los parámetros de tecnología son de 0.3 y 0.43. El parámetro de productividad del capital humano empleado en la investigación es de 0.6, y la tasa de interés es de 1.9%, y nos pide que determinemos la tasa de crecimiento del producto, y que con ese dato de la tasa de crecimiento del producto determinemos los años de capacitación del capital humano empleado en la investigación. Sí, bueno, entonces si la tasa de interés sube a 1.2%, ¿cuál es la nueva tasa de crecimiento de los productos? Y que interprete sus resultados, sobre todo en esta parte de lo de la tasa de interés y de lo de el crecimiento del producto, ¿no? Eso es interesantísimo, que ustedes analicen los resultados de y vean cómo es que cambian los valores de crecimiento, bueno, de la tasa de crecimiento económico para un país que, por ejemplo, tiene tiene capital humano capacitado a 18 años, y en el otro caso a 20 años, ¿no? Y con diferentes tasas de interés y con diferentes parámetros de tecnología. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les interese, que puedan, bueno, que les despierte su interés para investigar más acerca de esta teoría, y que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues me lo hagan saber aquí escribiéndome en la cajita de comentarios, o bien por alguno de los medios que ustedes ya conocen, ¿vale? Pues cuídense mucho. Bye.